Radio Caput. Café Moca. Tango, fútbol y política. Café Moca. Conduce Edgardo Moca. Buenas tardes, oyentas y oyentes. Estamos aquí una vez más en Radio Caput con este café. Estamos abriendo otra vez las persianas del café. En este caso con una innovación táctica, porque vamos a prescindir de las palabras iniciales, lo que habitualmente se llama la editorial, porque queremos aprovechar el tiempo con una persona del mundo intelectual, del mundo académico, pero sobre todas las cosas una persona muy comprometida con las definiciones más profundas de un rumbo político para el país, con el que hemos compartido y seguimos compartiendo, a salvo de viajes y de tareas que a veces nos alejan un poco, como fue en el último periodo, pero está con nosotros y va a tomar un café. Estamos tomando café con Eduardo Rinesi, ex decano de la Universidad de General Sarmiento, una universidad, dicho sea de paso, orgullo y fruto de un esfuerzo colectivo apoyado en una época muy, muy positiva para el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza, como fue los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Eduardo, buenas tardes. Gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación, una alegría. Y el pacto que hemos hecho con Eduardo es hacer de cuenta que estamos en la pizzería ahí de Chacarita, donde solíamos encontrarnos en otro tiempo, y hablar al correr al correr de la conversación, dejarnos conversar, digamos, ¿no? Bueno, yo voy a tirar una pelota así para iniciar el juego. Estamos entre dos acontecimientos, uno que ha ocurrido y otro que ocurre dentro de muy pocas horas a esta altura ya, que va a ocurrir el martes 10 de diciembre, donde va a asumir Alberto Fernández, pero el punto de arranque de estos pocos días que están conmoviendo, no digo al mundo, pero sí desde ya a los argentinos y argentinas, el punto de arranque es el acontecimiento que protagonizó Cristina Kirchner hace pocas horas con algo que en el género judicial se le llama palabras de descargo, pero que, por lo menos en mi opinión, vamos a ver qué dice Eduardo, de descargo tiene poco, es más bien un manifiesto. ¿Cómo te sentiste frente a la reflexión de Cristina, frente al momento, frente a la no transmisión, todo ese encuadre que tuvo además el acontecimiento? No, a mí me parece que fue un hecho político fundamental, y tenés toda la razón en decir que estamos entre dos momentos, que son ese discurso, ese gran discurso, que pasará a la historia como uno de los grandes discursos políticos argentinos, sin duda. Quizás, saco el quizás, como uno de los mayores discursos de Cristina, sin duda, y el momento de la asunción del nuevo gobierno, del que Cristina va a formar una parte importantísima, de modo que eso le da todavía más valor a lo que ocurrió hace, no sé, 48 horas, 72 horas. Sí. Yo creo que fue un discurso extraordinario, fue muy importante, un discurso muy preparado. En general, no voy a decir ninguna novedad, Cristina es una gran oradora, lo sabemos bien, siempre nos ha sorprendido. También siempre nos ha dejado con la impresión de que improvisa, su discurso tiene meandros más o menos sinuosos, va, vuelve, a veces no vuelve, hace chistes, a veces un poquito más de los que a uno le gustan, y no fue el caso acá. Acá me parece que fue un discurso absolutamente estructurado. No se alejó de la línea, ¿no? No, fiel a su estilo, tenía unos machetes que consultaba con mucha prudencia, no leyó, sino que habló sobre la base de notas que había tomado, pero fue una verdadera... A ver, tuvo algo de clase, tuvo algo de, como tituló al día siguiente, página 12, de yo acuso de Solá, ¿no? Es decir, de verdadera impugnación a un sistema que presentó además admirablemente, con mucha claridad conceptual. Tuvo algo sin duda de defensa judicial, eso era lo que formalmente era. Ahora, claro, cuando la que se defiende es una estadista de la envergadura y de la importancia de Cristina, evidentemente eso se sale un poco de lo previsible dentro del género, y Cristina sin duda tomó allí una iniciativa muy grande, y me parece que produjo, me parece, uno de los hechos políticos más importantes de estos últimos 4 años, denunciando con
mucho conocimiento de causa, pero más que conocimiento de causa, con mucha comprensión histórica, ¿no? Histórica, ¿qué habían sido estos 4 años? Yo no recuerdo un discurso de esta envergadura, de esta extensión. Además fue un discurso 3 horas y media. Fidelesco, no solo por la cita obvia, que hay que decir esa frase, ¿no? Sí, esa frase la puso con... pero que además no dijo... O sea, no dijo solamente me absolverá, dijo ya me absolvió, ya estoy en la absolvió. historia. O sea, esa frase, si uno si uno tuviera cierta antipatía hacia el personaje, diría, che, qué jactanciosa, ¿cómo ya te absolvió? Bueno, varios editorialistas sí, por jugaron supuesto. con esa cosa, ¿no? Por supuesto, uno podría decir, Fidel anuncia que la historia era algo. Sí. Cristina pretende que ya lo hizo, pero al hacerlo, me parece que se pone en un lugar muy interesante. Ese discurso está arriba de cualquier grieta, porque sale por arriba de la grieta. Además, no ajeno a la circunstancia de que la que está hablando es la persona que va a asumir la segunda responsabilidad del Estado Nacional, y eso ya es una absolución, como todas las absoluciones son provisorias, en un combate. Pero me parece que esto que decís vos, Cristina aprovechó la ocasión además para hacer un cierre, una lectura completa, desde una lectura monográfica, desde el punto de vista del Poder Judicial y los derechos y el lawfare, pero que engloba, porque con ese eje, Cristina habla también del desastre económico y del desastre social, de lo cual ese Poder Judicial, ese sector corrupto del Poder Judicial fue un ariete central. Absolutamente. En eso fue... no, yo creo que el texto es muy cuidado, es extraordinario. Supongo que ya empezará a circular. Me imagino que ya estará circulando y simplemente yo soy mal consumidor. El video sí. No, el video por supuesto, pero me refiero al texto. Porque me parece que ese es un texto que tendremos que leer mucho, tendremos que analizar mucho. Ahí muestra Cristina, en efecto, que este plan económico de destrucción, que este plan económico canallesco que debimos soportar estos últimos 4 años, solo fue posible sobre la base de la instalación en la escena pública del supuesto de que los que habían venido antes eran toda una manga de chorro, que se habían robado un PBI. Y para eso lo necesitaban, ¿no? Y para eso necesitaban a un sector del Poder Judicial, para eso necesitaban a sectores importantísimos de los medios, esa alianza mediático-judicial que es la gran novedad por su contundencia, por su masividad y por su eficacia durante estos años. Y por su lugar también, porque hoy es el ariete que permite abrirle paso bajo otras formas, aunque las viejas han resucitado también, a la intención de control imperial, digamos, de los procesos políticos nuestros. Sí. A mí me parece que todo eso está en el discurso de Cristina. En ese sentido me parece que es un discurso importante. Me parece que es un discurso muy consciente de la gravedad del momento histórico en la Argentina y, como decís con razón, en la región. Ese discurso no es un discurso que pretenda que estamos en el mejor de los mundos y que a partir del martes se resuelven los problemas. Es un discurso que sabe que a partir del martes empiezan unos problemones, porque la alianza que ella impugnó allí, cuya naturaleza y cuya... está presente. Está presente y les van a hacer la vida imposible desde el minuto cero, ¿no? Así es. Entonces, me parece que es un discurso... Y hay algo también, tomando tu huella, hay algo de adelanto ante algunas confusiones que pudiera haber sobre cuál va a ser el talante del humor político que va a proponer el gobierno del Frente de Todos a esto. Es decir, porque a Cristina la conocemos y era muy difícil esperar que Cristina hiciera un discurso de conciliación, una propuesta de bajar las armas, digamos, ¿no? Porque no se trata de dos bandos, se trata de un problema sin el cual la Argentina no puede existir como Estado democrático. No es un problema de cómo saldan las cuentas Alberto y Cristina con la corrupción de Comodoro Pi, sino se trata de cómo se coloca ese tema en la agenda de un país que quiere ser un Estado serio. Es que yo creo que el discurso de Cristina, lo que va a pasar dentro de pocos días con la asunción de Alberto, y el contexto regional y el golpe en Bolivia y la situación en toda la región, lo de Chile, la situación muy tremenda a pesar del relativo respiro que supone la liberación de Lula, la situación muy tremenda en Brasil, me parece que vuelve a poner en el centro de la escena política y en el necesario centro de nuestras discusiones políticas, públicas, periodísticas y académicas,
Yo no estoy seguro de que las ciencias sociales estén a la altura de la complejidad y del dramatismo de esta hora latinoamericana. Vuelven a poner en el centro de discusión la cuestión ya vieja, pero no por ello poco importante, yo diría más importante que nunca, de la democracia. Totalmente. Creo que ese viejo asunto, digo viejo asunto, pero ese asunto del que venimos conversando de diversos modos desde los años 80, cuando hablamos de democracias así y asá, de democracias más representativas, más participativas, de las distintas formas de la libertad, de los procesos más recientes de democratización como formas de ampliación de libertades y derechos, etcétera, vuelve a ocupar un lugar muy central cuando uno ve ciertas concentraciones de poder, como el que denuncia Cristina, entre el poder mediático y un sector del poder judicial, absolutamente atentatorios de la soberanía popular. Usó esta palabra, sí. Cristina, y me parece que eso es muy importante. Y cuando uno ve que vuelven a aparecer en la escena regional las formas más clásicas y más tremebundas de erosión de la democracia, que son los golpes de Estado. Golpes militares. El ejército en la calle diciéndole al presidente de la República que tiene que renunciar. Ahora, Eduardo, tomo esa lectura histórica porque a mí también me parece, y ya me venía pareciendo desde todos estos acontecimientos a los que asistimos, que hay como una especie de crisis de una comprensión predominante de la democracia que hubo en los 80, que corresponde a una etapa del mundo, el famoso asunto de la ola democrática que habría empezado en Portugal y se desarrolló a través de los continentes, que era el triunfo de una democracia en nuestros países, algo así como una democracia culposa o culpabilizada, es decir, una democracia que tenía que hacer buena letra, y la buena letra era reducir su ámbito de acción al Congreso, a las instituciones formales, vaciar la calle de política. Uno levanta la cabeza hoy. Lo de Chile, para mí tiene un valor simbólico extraordinario, porque Chile en la década del 70 fue un bastión, un símbolo, notablemente desmemoriada esa escena por los propios actores populares de Chile. Es decir, no hay un rescate. Yo no veo en la acción, estoy emocionado y orgulloso de lo que pasa en Chile, pero no veo la presencia de la mitología de Salvador Allende y de la Unidad Popular, como sí vemos en la Argentina, cuando tanto la recuperación del movimiento de derechos humanos de los 80, como del peronismo, como de las grandes tradiciones sindicales. Yo creo que, vuelvo a lo anterior, creo que el discurso de Cristina es contemporáneo de una crisis en las democracias renacidas, reconstruidas en los 80, y un nivel, crisis de dos alas. Por un lado lo que vos decís del golpismo, pero por otro lado está el golpe de Estado como resurrección de un viejo tema. Pero lo de Chile trae a colación la revolución también. Porque o por lo menos una exigencia de cambio de régimen, una nueva constitución. Yo diría, por lo menos formas muy activas de participación popular en la escena pública, ¿no? Eso es interesante. Yo creo que tenés toda la razón en tu caracterización de la democracia o de las democracias de los 80, de lo que se llamó el ciclo de la transición, de las postdictaduras, que en efecto eran democracias muy tuteladas, esta expresión se usó mucho, muy minimalistas, democracias que apenas aparecían como el contrapunto con unas dictaduras muy atroces, y se presentaban bajo la forma típicamente liberal del gobierno de los representantes del pueblo, nunca del pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo que todo eso estaba en los 80, también es cierto que en los 80 el proyecto de instalación de estas democracias permitió dar en el interior de esas mismas democracias, y te diría incluso en el interior del discurso de un político perfectamente liberal como fue Raúl Alfonsín, aparecía allí la tensión entre la democracia más representativista y un aliento a formas de participación, ¿no? Democrática, popular. Eso estaba en el discurso de Alfonsín, eso estuvo no solo en el discurso, sino en la práctica política de Alfonsín, que muchas veces durante sus primeros 4 años de gobierno nos llamó a llenar las plazas de nuestras ciudades. Eso, por supuesto, esto se ha requete contra discutido y analizado y estudiado, y siempre me vienen a la memoria los excelentes trabajos sobre este punto de mi amigo y maestro Oscar Landi. En el 87 me parece que eso entró en crisis en la Argentina el domingo de Pascua, ¿no? El domingo de la Semana Santa. Y en los 90 se cerró esa... Y en los 90 tuvimos una democracia
tipiquísimamente liberal o neoliberal, o como sea que lo queramos, hasta que todo eso saltó por los aires en el 2001, ¿no? En los 15 años que siguieron, o en los 12 años y chirolas que siguieron, digamos, en los primeros 3 lustros del siglo XXI, y no solo en la Argentina, sino en toda la región, me parece que asistimos a procesos en los que, fíjate que no se habló tanto en el discurso político, no aparecía tanto la palabra democracia, sino que aparecía otra palabrita derivada de democracia, que es la palabrita democratización. Quiero decir, más bien tanto la retórica oficial del kirchnerismo y de otros movimientos análogos, de otros gobiernos análogos, como la orientación efectiva de las políticas públicas iban dirigidas no tanto a instalar en el horizonte un régimen democrático, porque uno puede decir, bueno, eso ya estaba, sino más bien a democratizar esas democracias en el sentido de ampliar en su interior los derechos de los ciudadanos y las libertades de los ciudadanos. Y los pisos de igualdad. Los pisos de igualdad, ¿no? Entonces, me parece que entre la democracia de los 80, la democratización de los años más recientes, se abren una cantidad enorme de posibilidades para seguir pensando en el interior del conjunto de desafíos y del conjunto de promesas que tiene esta palabra democracia, que yo creo que no deberíamos abandonar, porque esto lo he escuchado también, lo he escuchado a muy apreciados colegas, a los que respeto muchísimo, que me dicen, mira, si este compañero, Trump, puede celebrar el golpe en Bolivia en nombre de la democracia, como en efecto hizo, eso quiere decir que la palabra democracia ya no quiere decir absolutamente nada, es el significante más vacío de todos los significantes vacíos, como decía un amigo nuestro, y por lo tanto, tiremosla al tacho de basura y hablemos con otro lenguaje. No estoy seguro de que esa sea una buena idea. Me parece que los significantes vacíos están vacíos para que nosotros peleemos por sus significados, y me parece que vale la pena seguir insistiendo con el conjunto de tensiones que habitan esta palabrita democracia. Sí, no, simplemente para decirte, me parece que el discurso de Cristina es, en ese sentido, una pieza excepcional, aporte, porque claro, me parece que piensa en el interior de ese imaginario democrático que no tolera, que debe rechazar, que debe combatir la fuerte concentración de poderes, y me parece que en ese sentido, más allá de un gesto que uno podría decir de picardía política, pero que me parece que realmente no lo es, la insistencia de Alberto Fernández en fotografiarse al lado de su retrato de Raúl Alfonsín, y en decir cada vez que abre la boca que yo a Raúl lo quise mucho, me parece que lejos de ser una astucia para seducir a los 4 radicales que quedan en este país, me parece que es un sincero reconocimiento a un político que pensaba en el interior de una palabra que sigue, me parece, siendo convocante de los debates que tenemos que darnos, ¿no? Estamos con Eduardo Rinesi, politólogo, sociólogo, ex rector de la Universidad de General Sarmiento. Yo quisiera seguir con esta inflexión que tomó la conversación, que como la estuvimos preparando durante mucho tiempo, van apareciendo temas comunes. Esto es una broma, por supuesto, esto es una conversación de café como son las que se hacen en esta sede. Yo tengo otra pregunta sobre la cuestión democrática. Yo veo que mundialmente el mundo está recorrido por una ocupación popular de las calles, de muy diversos sentidos y significados. No vamos a pararnos en el típico lugar, entre comillas, progresista, que mira solamente un cuadrante de la cuestión, sino decir, bueno, hay un desborde plebeyo de los muros del palacio, que ponen, vos citaste sin decirlo a la Clau, y podemos seguir transitando esa línea de pensamiento, ponen pueblo frente a opresores del pueblo, y los opresores del pueblo pueden ser políticas que van desde la desigualdad y la superexplotación hasta flexibilidad exagerada de las fronteras que complican la vida de ciertos sectores populares por la competencia con los inmigrantes, es decir, digamos así, de izquierda y de derecha. Pero yo creo que en el mundo, y Europa es una cuestión, Trump es un emergente también de esto, y los populismos latinoamericanos también lo son, algo así como un interrogante sobre el funcionamiento de esta democracia, entre comillas, ideal,
que se enseñó en las carreras de ciencia política furiosamente en los 80 y que según me consta se sigue estudiando como el paradigma último de la democracia. Este tema de los sistemas de partidos tendientes a la conciliación, la negación de los partidos antisistema, la ratificación de que la democracia es un espacio donde los representados tienen que mirarse en el espejo de los parlamentos, digamos, y que ahí se termina, y una Europa que tiene encima el problema de la pérdida de soberanía que presupone una Unión Europea manejada al ritmo y a las necesidades de las grandes corporaciones financieras. ¿Te parece que vos ves estás viendo eso mismo? Sí, me parece de lo más interesante lo que decís. Es evidente que el conjunto muy vasto de naciones a las que calificamos como democráticas, claro, que tienen en efecto muy diversas, muy diferentes modulaciones, no vienen funcionando y vienen cada vez menos funcionando, o vienen cada vez más desbordadamente funcionando de acuerdo al modelo de unos representantes que deliberan y gobiernan en nombre del pueblo, al que representan fielmente. Los pueblos no se están sintiendo representados por esos representantes, y con mucha frecuencia, y como decís, a veces por izquierda y a veces por derecha, salen a las calles para decir: si este no es el pueblo ¿dónde está? Y estos muñecos no nos representan. Claro. A veces dicen que se vayan todos, a veces no dicen que se vayan todos, pero en todo caso dicen: estos tipos son horribles, no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, a mí me parece que ahí tenemos un desafío, porque a menos que uno abrace alguna forma de espontaneísmo o de autonomismo, que yo estoy lejos de abrazar, porque soy relativamente desconfiado respecto, en primer lugar, a que la orientación de esas movilizaciones populares sea necesariamente progresista, virtuosa, avanzada o virtuosa, y segundo, respecto a que cuando lo son, tengan en efecto las condiciones para un autogobierno exitoso y soberano y sin los resortes del aparato del Estado. Te estoy diciendo lo que más o menos obvio. Está claro. Entonces, me parece que las democracias en todos los países, pero muy especialmente en los nuestros, que además están sometidos a situaciones de dependencia de las grandes potencias centrales muy grandes, a desigualdades sociales muy grandes, a la necesidad del despliegue de políticas públicas que permitan conjurar esas desigualdades y hacer la vida un poco menos injusta. Me parece que nosotros aquí tenemos un desafío que no es el de alegrarnos cada vez que un grupo de gente sale a las calles a decir: los representantes no nos representan, así es. Como si allí se hubiera verificado algo que siempre supimos, que es que la democracia representativa estaba mal. Por supuesto que eso siempre lo supimos, pero no me parece que se trate de... Ahora, yo digo, no es un contexto productivo. Yo no estoy, obviamente coincido con lo que estás diciendo. No es una apología de digamos así, de la espontaneidad, para usar tu palabra que me parece muy oportuna, sino el contexto para pensar de un nuevo modo la construcción política. Eso que ya en América Latina hubo experiencias de adelanto de esa cuestión. No digo este desprecio, esta utilización un poco cavernícola de la palabra populismo para desacreditar, para desprestigiar las iniciativas de tipo popular. Digamos, el discurso de Cristina es un discurso que para la élite es un discurso de apelación populista clásico. Y sin embargo, vos tenés mucho escrito sobre esto. En el discurso desafiante de Cristina hay una vena de liberalismo, una vena de institucionalismo, sí, de aferramiento a los valores constitucionales, que me parece que combinados de modo inteligente con una mayor audacia en la promoción de la movilización popular, el no temor, digamos, yo no es que, vos usaste una frase muy interesante, no alegrarnos así ligeramente por el desborde popular de las instituciones, porque eso puede llevar efectivamente a rumbos muy distintos. Pero comparado eso, yo me paro en este lugar, comparado este despelote que se armó en el mundo con los 80 y sobre todo con los 90, como vos hiciste precisa la diferenciación,
de esta cosa donde fuera de las instituciones no se podía pensar, donde todo lo que se pensara fuera de las instituciones estaba descalificado de antemano, sobre todo en el mundo nuestro, el mundo académico, político académico. Digo, a mí me parece que hay cierto desafío para saltar ciertas barreras. No sé, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que las sociedades se vuelven, lo digo rápido, yo creo que las sociedades son tanto más democráticas cuanto más alientan, promueven, estimulan, toleran, no reprimen la participación popular en los asuntos públicos. Participación popular que a veces se da de modos más o menos ordenados, que a veces se da de modos más o menos previstos por las propias normativas, que a veces se da de modos más o menos prolijos y que a veces se da de modos más o menos tumultuosos, para usar una palabra del viejo y querido Maquiavelo, ¿no? Que a veces se dan de modos más o menos enquilombados, que a veces se dan de modos más o menos extrainstitucionales. Rompiendo los autos a mansalva, por ejemplo. Sí, y ahí me parece que no se trata ni de entusiasmarnos locamente diciendo por fin se acaba la politiquería burguesa, porque me parece que eso es una tontería muy grande, ni de asustarnos o escandalizarnos politicológicamente diciendo ¡ay, qué barbaridad! Me parece que lo que se trata es de generar las formas para un diálogo mutuamente potenciador y democratizador de las instituciones con la movilización popular. Si logramos instituciones que cada vez más se sostengan sobre esa participación popular y si logramos formas de movilización de las voluntades colectivas que sostengan a la cabeza de esas instituciones a gobiernos que puedan promover cambios progresivos, cambios me parece que ese es el horizonte hacia el cual habría que avanzar. En el medio está el tema del partido, porque está la institución y está la calle. Sí. Y parece que, bueno, está la experiencia de Podemos, que es una experiencia que ahora está atravesando un momento complejo, pero que es una muy importante experiencia nacida del desborde de las esclusas institucionales por parte de un sector juvenil y popular. Sí. Digo, los viejos partidos, para colocarnos en la visión clásica del partido político, que es la visión europea, los partidos socialdemócratas, por un lado, y los partidos liberales o cristianos de Europa, están sufriendo un proceso de vaciamiento muy profundo, que acá, por ejemplo, de lo que acá zafó el peronismo por la experiencia de Néstor y Cristina, porque en el 2001 ese partido que era el gran contenedor de la movilización popular había quedado fuertemente cuestionado, es decir, no era que se vayan los radicales, que se vaya el Paso, era que se vayan todos, claro, ¿no? Entonces, yo creo que eso obliga a una revisión autocrítica del pensamiento sobre el partido y de esta dialéctica que vos decís, bueno, todo lo que se pueda dentro de las instituciones es muy interesante, pero hay cosas para las que las instituciones no alcanzan. Y entonces hay que reformarlas. Hay que reformarlas. Es decir, no quiero decirlo en modo normativo. De hecho, se reforman como consecuencia de la presión popular. Así es, ¿no? Así es. Bueno, vos y yo enseñamos en la universidad los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo, ¿no? Donde son los tumultos de la plebe, es la presión desde abajo de los pobres, la desunión que está en el seno del pueblo. Ese me salió más Mao Zedong, pero bueno, esa es esa idea, ¿no? La desunión en el seno del pueblo, los humores divididos del pueblo, los que en su movimiento obligan a la reforma de las instituciones, ¿no? Es cierto, en las sociedades liberal democráticas modernas, la mediación entre esos humores divididos del pueblo y el gobierno del Estado son los partidos políticos. Y los partidos políticos son, por supuesto, instituciones fundamentales de una vida democrática, republicana. Creo también que allí hay que pensar en términos no normativos, no prescriptivos, sino entendedores de la complejidad que tiene la historia política en países como los nuestros, donde más que los partidos clásicos al estilo europeo, digamos, tenemos también articulaciones diversas, movimientos, coaliciones, alianzas, frentes. Hay una fuerte tradición frentista en la Argentina y movimentista, sin duda. El peronismo, con todo su enorme interés, con toda su enorme potencia, con toda su sorprendente capacidad de pervivencia y
de sobrevivencia a las muy distintas orientaciones políticas que lo animaron, a los muy distintos proyectos políticos que se desarrollaron desde el Estado en su nombre, ¿no? Bueno, el peronismo no se deja pensar como un partido político que tiene su plataforma, que el buen ciudadano tiene que leer el sábado antes de ir a votar el domingo. No se vota el peronismo leyendo la plataforma previamente. Y eso sigue teniendo una enorme importancia en la Argentina, y las alianzas y las... Ahora, ¿no hay algo de eso? ¿Algo de eso no sirve como una explicación de la supervivencia del peronismo, que es un partido y que no es un partido, además, porque tiene su estructura institucional, pero su memoria histórica tiene la suficiente potencia como para saltar por sobre las lógicas de una institución que si la hubiéramos dejado funcionar, si los argentinos, peronistas o no peronistas, hubieran visto a un peronismo reducido a las lógicas del partido en los últimos 4 años, para no irnos más lejos, no tendríamos la realidad política que tenemos hoy. Seguramente, claro, por supuesto. No, el peronismo tiene un dinamismo y tiene una vitalidad, y tiene, precisamente por lo amplio del espectro ideológico que convoca, muchas memorias en su propio interior, ¿no? Que recuperar y de las que tirar como piolas con las que se va construyendo una trama siempre muy cambiante, pero siempre muy potente. En eso sin duda se diferencia de partidos que tienen un componente, uno podría decir, programático, doctrinario, ideológico más riguroso. Sí, más riguroso, digamos. Ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para desde esa diferenciación para pensar el radicalismo hoy? ¿Desde qué plataforma ideológica, histórica, concebimos el rumbo que ha tomado? Vos dijiste una frase como al pasar, y en el curso de la conversación siempre corremos el riesgo de dejar demasiadas cosas al costado. Las 4 o 5 personas que ahí se dicen radicales. Y es muy fuerte porque no es una forma, es una ironía, pero es una ironía muy conectada con la realidad. Ahí, por ejemplo, es un campo eso, que el sistema de partidos políticos en Argentina, ¿cómo va a ser ahora que volvió, digamos, el peronismo en sus formas actuales, en sus formas contemporáneas a gobernar? Y un peronismo más contactado con la tradición movimentista, populista latinoamericano, que con las formas de los 90, donde se había ganado un proceso de absorción de las potencias del peronismo por algo que se llamó en algún momento renovación, y que fue generando las condiciones para un acomodamiento del peronismo a las rutinas institucionales. Estoy un poco antiinstitucionalista, yo me doy cuenta. Muy interesante eso. Me parece que todavía posible que nos debamos un análisis sobre las derivas del peronismo en la Argentina desde la derrota electoral del 83 hasta el menemismo, ¿no? Y allí vos dijiste una cosa de lo más interesante, no me parece para nada obvia, y en todo caso abre polémicas, pero el papel de la renovación en todo eso. Sí. El papel de la renovación, que uno podría decir, vos recién decías, es la que abrió las puertas con un peronismo renovado en el sentido de menos pegado a viejos dogmas o al caudillismo, a los viejos caudillismos. Sí, pero fíjate que el que lo pone al peronismo en la senda del neoliberalismo que el peronismo siempre había combatido es el más caudillesco de todos, sí. Que tiene con la renovación una relación muy interesante, porque es uno de los primeros 4 líderes de la renovación, con la que rompe después, juntándose con un montón de sectores que habían quedado fuera de ese proceso de modernización. Sí. Bueno, vos, al igual que yo, fuimos lectores, por lo menos yo, muy entusiasta, me imagino que vos también. De la revista Unidos. De la revista Unidos en los años 80, donde uno podría seguir hoy, ¿no? Y ya me imagino más de una tesis doctoral en el futuro que deberá tomar esa revista como objeto, porque es una revista impresionantemente importante. Así, como del lado socialdemócrata, la ciudad futura. Yo creo que ese diálogo implícito y a veces no tan implícito entre esas dos, pero claro, lo del peronismo tenía una potencia muy particular, porque además
era el desgarramiento después de la derrota electoral. Sí. Y eso hizo mucha... Sí, Le exactamente. dio mucha potencia a esa discusión, ¿no? Ahora, con el radicalismo es otra historia, ¿no? Uno podría decir, el radicalismo que conoció su forma históricamente más interesante, digamos, en los 80 con Alfonsín, más democrática, más recuperadora de lo mejor del legado irigoyenista, digamos, para decirlo rápido, Sí, sí. o progresista, Sí, sí, democrático, digamos, ¿no? Los radicales te agradecerían la remisión a Irigoyen. Bueno, porque yo creo que, bueno, si uno pudiera decir un poco bruscamente y que en el radicalismo hay desde siempre esa vieja distinción entre irigoyenistas democráticos y alvearistas liberales y conservas, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que Alfonsín expresa ahí lo más Totalmente, interesante de esa totalmente, tradición. totalmente. Así como de la Rúa expresa lo menos interesante. Así Me parece que después de la derrota del radicalismo, producto de un conjunto grande de circunstancias que también nos llevaría rato a ¿De analizar. cuál de las derrotas? Del 89, Porque digo. ¿no? Han sido abundantes. Sí, sí. No, digo, después de la derrota de Angeló frente Sí. a Menem. a Menem en el 89 y después de los 10 años de gobierno menemista, vuelve el radicalismo en una versión antipopulista, liberal conservadora, en esa alianza de la que hemos charlado muchas veces ya con el Paradójicamente frepaso. ese alvearismo conservador creía estar haciendo una apertura hacia la izquierda. Mirá las Sí, rarezas sí, que tiene sí, esto, ¿no? sí. Yo me acuerdo, yo en esa época vivía en San Pablo, en Brasil. En esa época, durante un par de años vivía en San Pablo, Brasil. Y me acuerdo, tengo hasta hoy el recuerdo de una tapa de la Folha de Sao Paulo, que era el diario que yo leía, bajo el título Vuelve la izquierda a América Latina. Claro, y la foto de tapa era de Fernando de la Rúa. Sí, claro, sí. porque había como un cierto imaginario, digamos, de izquierda liberal o de centro izquierda. De los 80, esos fueron los 80. De que se trataba de acabar con el ciclo neoliberal de los Cardoso, de los Menem, ciclo neoliberal que por supuesto el del arruismo no solamente no terminó, sino que profundizó. Y llevó a la ruina. Y llevó a la ruina y el estallido del 2001 y todo lo demás. Desde entonces el radicalismo no volvió a aparecer en la escena política argentina hasta que de un modo pavorosamente patético, imperdonable. Yo no tengo nada que ver, por supuesto, con esa tradición, con ese partido, ¿no? Pero digo, imperdonable desde cualquier perspectiva democrática, ¿no? De mínimo reconocimiento a lo que significó en la historia de este país la vocación por construir una democracia del viejo Alfonsín, ¿no? La verdad que lo que han hecho estos tipos, plegándose a este cachivache que nos ha gobernado 4 años, es una cosa imperdonable desde cualquier perspectiva. Sí. Y yo francamente no sé cómo el radicalismo, ¿no? Que es el partido político, ¿no? Centenario, yo qué sé, ¿cómo se recupera de...? Eso es interesante, porque es endémico el problema, porque el problema, yo no voy a hacer nombres porque es feo, ¿no? Pero son nombres que fácilmente nosotros podemos saber en quién estamos pensando. Gente que uno conoció en los 80 sosteniendo posiciones, de estas posiciones del alfonsinismo más fértil, que de las que estás hablando vos. Y terminar en el abrazo al macrismo, yo creo que solamente se explica por un fenómeno que tiene de política y tiene psicología en su interior, que es el antiperonismo. Sí. El antiperonismo es un fenómeno que se ha escrito mucho sobre el peronismo y creo yo demasiado poco sobre el antiperonismo, porque si no, hay caras que yo digo, ¿cómo estoy viendo esas caras furiosas en la defensa de Macri? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Sí, yo creo que este país volvió a dividirse según ese viejo eje, ¿no? de peronismo-antiperonismo, digamos, en este último tiempo. Y eso me parece que también abre un desafío para el gobierno que asume el martes, ¿no? Que debe saber también y que sabe
que no es solamente un gobierno peronista frente a unos tipos que son no peronistas, sino que es un gobierno que tiene que hacer una fuerte apuesta democrática frente a una oposición gorila y antidemocrática que durante 4 años en los que fue gobierno no tuvo ningún problema en tirarle por la espalda a los chicos en la calle, en hambrear a un país, en desalojar a los indios de las tierras. ¿Y en qué sentido decís eso? O sea, yo te sigo y estoy plenamente interesado. ¿Qué sería ampliar las fronteras de lo popular, horadar esa roca de resistencia? ¿Cómo se le podría llamar a eso? Porque vos empezás curiosamente en un fenómeno muy raro, porque si nosotros empezáramos con los resultados de agosto, vos decís, bueno, acá estamos frente a una Argentina nueva, esto es una situación distinta, tenemos más margen. Ahora vos entrás con un 40% que te dijo no, sabiendo que vos ya estabas en el gobierno prácticamente. Sí. Entonces, no vamos a hacer una conversación sobre tácticas y estrategias, pero ¿cómo pensar eso que vos decís? Asumir no un gobierno peronista, sino un gobierno llamado a abrir una etapa políticamente distinta. A mí me parece, a riesgo de ser clásico, te diría, y a riesgo de no decir nada muy original respecto a las cosas que decíamos en los 80 frente a Alfonsín, y peleándonos con el liberalismo político de Alfonsín. A mí me parece que de lo que se trata es de volver mucho más democrática esta democracia, habilitando formas de participación popular en los asuntos públicos, involucrando a la ciudadanía de los más diversos modos en la definición de las políticas públicas y en su sostenimiento. La Argentina tiene, lo tuvo el alfonsinismo, lo tuvo el kirchnerismo, lo había tenido antes el peronismo de Perón, una fuerte tradición que a mí me gusta un poco provocadoramente, y ya hemos hablado también sobre esta palabrita, llamar jacobina, claro, es decir, una fuerte vocación perfectamente comprensible por tratar de transformar las cosas desde arriba del aparato del Estado. Muchas veces porque abajo del aparato del Estado no hay nada, ¿no? Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, mira desde arriba del balcón de la Casa de Gobierno abajo, y lo que ve abajo es una sociedad desmantelada, destartalada, donde lo único que hay mínimamente organizado son algunos movimientos de trabajadores desocupados, y para de contar. Sí. Entonces el tipo dijo, bueno, si no hago política desde arriba del Estado, ¿qué voy a hacer? ¿No? Así es. Hoy no estoy seguro de que estemos muy distinto que eso, pero si algo se ha probado en América Latina, y la experiencia boliviana en eso es particularmente dramática, porque todos estábamos convencidos, más o menos ignorantes como somos, sacando a algunos compañeros que están muy informados, pero uno más bien es un lector de diarios, sí, y no, sí. Pero todos estábamos bastante convencidos de que el proceso boliviano... Que había llegado lejos. No solo que había llegado lejos, sino que era de los que tenía un más sostenido apoyo popular, organizado. Sí, organizado. Sí. Y no quiero hacer un juicio muy a la ligera de lo que pasó en este último mes, pero todo hace pensar que ese apoyo que le suponíamos era por lo menos bastante más frágil que el que suponíamos. Sí, ¿no? sí, sin duda. Entonces, eso vuelve más necesario y más urgente pensar cómo se sostienen los procesos de democratización, de ampliación de libertades, de reconquista que va a haber que producir, y de defensa de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos previsionales, del derecho elemental a no morirse de hambre, del derecho, en el que hace muy bien Alberto en enfatizar mucho, a la salud de todos, pero sobre todo de los más pobres y de los más viejos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo haces para sostener esos derechos cuando del otro lado tenés no solamente a una manga de gorilas que disponen de todos los medios, que disponen y te van a hacer la vida imposible desde el minuto cero, sino también a los laboratorios que te quieren vender, claro, los medicamentos? Claro. Me parece que hay que abrir lugar para que la gente tenga un compromiso, ¿no? Me parece. Eso siempre es difícil. Me parece que siempre la tentación de diseñar políticas desde el Estado es grande frente a lo laborioso que es el proceso de construir consensos. Ahora, yo creo que tenemos ahí una baza, una oportunidad, porque
el triunfo electoral de octubre, de agosto y de octubre, yo lo veo como una coronación de algo muy interesante desde ese punto de vista, que es el nacimiento de un pueblo, en el sentido lacloiano, de un altísimo grado de compromiso con la ruta que se abrió con todas las dificultades en los años de Néstor y de Cristina, y también con mucha maduración, gracias, entre comillas, a la horrible experiencia del macrismo. Hay algo emocional y afectivo que yo veo en esa parte de la sociedad, que creo que es como un punto de partida desde ya más interesante que al que vos evocás de Néstor. No, claro, sin duda, sin duda. Cuando uno se acuerda que Néstor llegó a la presidencia con el 22% de los votos, en un país destruido, en condiciones de falta de legitimidad electoral muy grande, sin bases sociales reales sobre las que sostenerse, más que, insisto, grupos de trabajadores desocupados que constituían un apoyo importante en el contexto, pero en cualquier caso precario, digamos. Ahora eso se ha convertido, por ejemplo, en los movimientos sociales, que son una estructura fuerte. Que tenés ahí una sociedad democráticamente organizada y movilizada que ojalá pueda hacer una diferencia. Está bien eso que vos decís, me haces pensar, porque cuando uno recuerda el comienzo de la experiencia alfonsinista, Alfonsín también venía de una sociedad castigada, reprimida, asesinada. Y fuera de la política. Fuera de la política, sin partido, sin sindicalismo fuerte, digamos, y donde los sectores más dinámicos y más activos eran los importantísimos, pero también minoritarios, organismos de derechos humanos. ¿No? Si después te acordás de Néstor, con este panorama en el que estamos recordando que asumió, claro, no hay duda de que Alberto asume hoy en una sociedad diferente. Con un escalón más que alto. Tiene el recuerdo reciente de las conquistas de los años kirchneristas y que tiene el recuerdo recentísimo de la pérdida de esas conquistas, ¿no? Y me parece que eso puede crear mejores condiciones para una cosa democrática, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo, ya estamos cerca de mirá vos cómo se nos fue el tiempo. Hicimos bien en no hacer editorial, ¿eh? Los oyentes están seguramente disfrutando mucho más esto que la editorial. No, pero digo, es interesante porque al mismo tiempo, y quizás la última cosa sobre la cual conversar, es que este nuevo punto de arranque también tiene la complejidad regional, a la que vos tangencialmente hiciste alusión. Y nosotros, curiosamente, uno podría formular las cosas así. Nosotros en los primeros años del siglo, en la Argentina, en América Latina, había condiciones para construir algo así como un movimiento transfronterizo en América Latina que intercambiara experiencias y juntara fuerzas. Ahora ya los gobiernos no los tenemos, pero yo pienso, Lula, Correa, Evo, no están en el gobierno. Por el contrario, algunos estuvieron presos, otros estuvieron y pueden volver a estarlo. Bueno, Evo está asilado en México. ¿No es la hora también de intentar una especie de la creación de una especie de familia regional, que en condiciones muchísimo más difíciles que las de hace 4 o 5 años, pero más necesarias también, porque ya la batalla no se puede librar, me parece a mí, en términos de nación, ¿no? Me estaba acordando, ya que hablábamos del comienzo de Alfonsín también, ¿no? En el comienzo, porque uno piensa el comienzo de Néstor, y claro, el comienzo de Néstor fue con Chávez en Venezuela, con un movimiento de alza de los movimientos populares. Triunfo de Lula inmediatamente Exactamente, anterior. Entonces había como un movimiento ascendente que, comparado con la situación actual, deja a esta última bastante más menesterosa. Pero si uno compara con los 80, acordate que Alfonsín asumió aquí rodeado de dictaduras. Chile, Uruguay, Brasil. O sea, Chile, Pinochet nada menos. Uruguay, Brasil, que solo termina de democratizarse después del 85-86. Alfonsín asume en medio de gobiernos de facto en toda la región. Stroessner en Paraguay. Totalmente aislado. Entonces, y sin muchos movimientos alternativos en esos países. Sí, muchos movimientos alternativos, con una situación. Me parece que también América Latina, de la mano de estas experiencias populistas, neopopulistas, de nueva izquierda, con todos los nombres que se les ha dado, y de la mano de la derrota de esas nuevas izquierdas gobernantes, también ha hecho un aprendizaje, igual que el pueblo argentino, como decíamos recién, ¿no? Y hay allí posiblemente una base sobre la que sostenerse.
Yo creo que Alberto tiene clarísimo esto. Me parece que el impulso fuerte que le dio al Grupo Puebla, en un momento además donde fue particularmente importante. Sí, eso, ¿no? En medio de lo de Bolivia. En medio del despelote de Bolivia. Y la alianza estratégica que tiene evidentemente con López Obrador, ¿no? Los dos extremos de la región, digamos, dos gobiernos. Y dos países importantes. Dos países importantes, de los más grandes de la región, con dos presidentes reformistas, digamos, reformistas democráticos, cuyo diálogo va a ser importantísimo, ¿no? En la era Trump, en América Latina, decir reformista es mucha audacia. Claro, es una verdadera resistencia frente a lo que estos tipos querrían, ¿no? Que es que nos rindiéramos de una buena vez y que les vendiéramos soja transgénica y nada más. Así es, que acomodáramos todo para la... Claro. Entonces a mí me parece que está dificilísimo, y el desafío es enorme, pero no diría que estamos sin experiencias recientes sobre las que sostener, ¿no? Una experiencia de democratización y de defensa de la democracia en nuestro país, porque creo sí que hay que saber que en toda la región la democracia peligra en términos muy concretos, no en términos abstractos. Lo de Bolivia me parece que nos revela hasta qué punto es bien concreta la amenaza que se cierne sobre nuestras democracias, y que estas democracias deben ser entonces sostenidas con mucho vigor por ciudadanías movilizadas, por ciudadanías activas, y por gobiernos que alienten y no que desalienten esa participación popular, al mismo tiempo que sostienen políticas progresistas mientras tienen que pagar un PBI de deuda, o sea, ¿no? Escena dificilísima, pero... Una última, Eduardo. ¿Qué dirías, así breve, porque ya estamos llegando al final, sobre el lugar de la universidad en esta etapa? Vos sos, ante todo, un hombre de la universidad. Sí. A ver, la universidad ha sido extraordinariamente maltratada estos últimos 4 años. Extraordinariamente maltratada. En todos los sentidos. Ha sido maltratada presupuestariamente mucho. Ha sido objeto de políticas extremadamente arbitrarias y caprichosas. Una parte importante de los fondos asignados durante este último tiempo al sistema universitario no fueron destinados a los presupuestos de la universidad, sino a una partida de libre disponibilidad por parte del funcionariado del Ministerio de Educación, que lo repartió muy discrecionalmente, de modo que a algunas universidades no le fue nada mal y a otras le fue muy mal. Y allí hubo esquema de favoritismos. En el conurbano se sufrió eso, ¿no? En el conurbano se sufrió mucho, porque fueron universidades particularmente castigadas, porque más allá de la cosa presupuestaria, y esto quería decir, hubo una representación sobre las universidades particularmente insultante, ofensiva, prejuiciosa, cuando Macri todavía no era presidente, sino candidato a ser presidente, es decir, cuando estaba buscando votos, no tuvo mejor idea que decir qué locura es esta de crear universidades por todos lados. Y cuando la gobernadora Vidal tuvo que hacer un discurso hace cosa de un año a los postres de una cena en el Rotary Club, dijo la barbaridad de todos los que estamos acá sabemos que los pobres no llegan a la universidad en la Argentina. Es decir, y no tenemos tiempo para analizar cómo deberíamos estas dos frases tremendas, pero lo que hay en el fondo es una representación sobre la universidad como una institución que solo debería ser el privilegio de unos pocos elegidos, destinados a ser los pocos profesionales que este país necesita, contraria a la idea que me parece que en el kirchnerismo, con las cosas que se hicieron bien, con las cosas que se hicieron más o menos, pero yo digo, en trazos gruesos y sin ninguna duda, las cosas se hicieron en este punto muy bien, y se logró instalar una idea que hoy además forma parte del texto de una ley de la nación que dice que la educación en todos sus niveles, incluido el superior, es un derecho humano universal. Esa idea, la idea de la educación como un derecho universal, y te diría más en general, la idea misma de derecho,
es esencialmente extranjera a las representaciones de la derecha, que no entienden lo que la frase quiere decir. Es decir, si a la derecha vos le decís, che, ¿sabés qué? Hay un montón de gente que tiene derecho a morfar 2 veces por día, la derecha no le dice nada esa frase, no la entiende, no sabe qué significa, porque el pensamiento de derecha es un pensamiento esencialmente constatativo, ¿no? Es decir, constata cómo son las cosas. Hay gente que morfa 2 veces por día y hay gente que no morfa 2 veces por día. Y a la derecha no le pasa nada con esa constatación, no se escandaliza con esa constatación. A los hijos de los ricos les va mejor en la universidad que a los hijos de los pobres, y a la derecha no le pasa nada con esa constatación. Está naturalizado. Lo naturaliza, no cree que haya que hacer políticas públicas para corregir las injusticias que genera la distribución desigual de los bienes en la sociedad a través de los mecanismos del mercado. Entonces yo creo que la universidad debe ser en los años que vienen un campo fundamental de despliegue de políticas, de intervención de la política pública. Tenemos que volver a generar las condiciones materiales para que en efecto, y no solo declarativamente, la educación en todos sus niveles sea un derecho de todo el mundo. Estos tipos que cuando van a brindar al Rotary Club dicen, todo lo que estamos acá sabemos que los pobres no llegan, mientras tanto se dedicaron durante 4 años a eliminar todas las políticas activas que permitían que llegaran. Políticas de becas, presupuestos universitarios dignos, presupuestos para infraestructura, y después constatan muy suelto de cuerpo que no van, que los pobres no llegan. Pero mirá qué graciosos que son. Bueno, me parece que allí hay mucho para hacer, además de lo obvio, que es que las universidades tienen que volver a ser como fueron, no solamente con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, sino en muchos momentos de la historia, tienen que ser usinas fundamentales para la elaboración y el despliegue, el desarrollo de políticas públicas activas y democratizadoras. En estos últimos 4 años las universidades fueron despreciadas. El gobierno prefería contratar consultoras privadas, si son extranjeras mejor, o universidades privadas que en general no sabían cómo hacer las cosas, antes que consultar con los que sabían, porque los que sabían le iban a decir que este proyecto era escandaloso. Me parece que las universidades, donde están los que en efecto saben en este país, tienen que volverse a ser consultadas, porque hay allí, me parece, una cantidad de recursos que paga el pueblo argentino, garpando sus impuestos, que un gobierno democrático tiene que aprovechar. Bueno, la seguimos en pizzerías. Cuando sea, dale, con muchísimo gusto. Más prontas que lo que pasó la última. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, un placer, un placer. Radio Caput.